como tú, nadie como tú, digno del honor, salvador de mi corazón. Nadie como tú, nadie como tú. En el cielo está tu trono, tú dominas sobre todo. Palabra y verdad, eres Jesús. Exaltado en las naciones, bendecido es tu nombre. Camino y vida, eres Jesús, eres Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria. Buenas noches, generaciones. Le damos una cordial bienvenida hoy más a nuestro servicio juvenil del Ministerio Generación Resplandece. Yo te invito ahí en el lugar donde estás, que abras ahí tu computador, el portátil, tu celular y te conectes por las redes sociales en YouTube, Facebook, y te puedas conectar con nosotros y juntos así podamos bendecir y alabar al Señor. Es de motivo, tenemos un motivo nosotros y es de bendecir al Señor y darle gracias por las obras que Él ha hecho en nuestra vida. Yo te invito a orar al Señor en esta noche y agradecerle por esas maravillas que Él ha hecho y por su misericordia y por su fidelidad. Yo te invito a leer en el libro de los Salmos, capítulo 138, que dice: la grandeza del Señor. Te alabaré de todo corazón y ante todos los dioses te cantaré salmo. De rodilla y en dirección a tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad, por la grandeza de tu nombre y porque tu palabra está por encima de todo. Cuando te llamé me respondiste y mi alma desfallecida se llenó de vigor. Señor, que todos los reyes de la tierra te alaben al escuchar tu palabra. Que alaben tus caminos, Señor, porque grande, Señor, es tu gloria. Tú, Señor, estás en las alturas, pero te dignas atender a los humildes. En cambio, te mantienes alejado de los orgullosos. Cuando me encontré angustiado, tú me infundirás nueva vida. Me defenderás de la ira de mis enemigos y con tu diestra me levantarás victorioso. Tú, Señor, cumplirás en mí tus planes. Tu misericordia, Señor, permanece para siempre. Yo soy creación tuya, no me desampares. Amén. Miren la promesa que tenemos aquí del Señor. En este versículo 7 dice: cuando me encuentre angustiado, tú me infundirás nueva vida. Me defenderás de la ira de mis enemigos y con tu diestra me levantarás victorioso. Tú, Señor, oye juventud, tú, Señor, cumplirás en mí tus planes. ¿Por qué? Porque tu misericordia, Señor, permanecerá para siempre. Yo soy criatura tuya, no me desampares. Confíes que el Señor está contigo, no te desamparará ni te dejará
nunca, porque Él te rodea, porque Él te ama y Él cumplirá sus planes y sus propósitos en ti. Vamos a orar. Señor Jesús, te bendecimos, honramos tu nombre y tu presencia, porque tú, Señor, eres nuestro Rey, nuestro Dios. A ti damos la gloria, Señor, a ti damos la honra. Recibe toda majestad, Señor, recibe todo el imperio y toda autoridad. Señor, tú nos has regalado la salvación. Jesús, tú nos has dado la vida. Padre, gracias por tu amor inagotable. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias por esos planes que tienes para nosotros, que son planes de bien, Señor, no de calamidad. Tú estás con nosotros. Tú has prometido y tú estás con nosotros. Cuando yo esté en angustia, tú me vivificarás, Señor, y tú estarás conmigo y me levantarás y renovarás mi fuerza, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu bondad. Adoramos tu nombre, Señor, y tu presencia. Amén y amén. Porque grandes cosas has hecho tú, Señor, en nuestra vida. Hoy podemos soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán quién es como su Dios. Él llenó nuestra vida de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Oh, aleluya, Jesús. En los pueblos sabrán, Cristo es el Señor. En su nombre se encuentra la paz y la vida. Hoy podemos soltar, con regocijo gritar. Él nos dio una canción de refugio y gracia. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Iré cantando con regocijo, iré sembrando semillas de amor. Iré contando de su belleza, grande es eterna en Cristo Jesús. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Oh, porque grandes cosas has hecho tú, Señor, en nuestra vida. No tenemos palabras con que agradecerte, Señor, lo que tú has hecho, porque tu fidelidad siempre ha estado ahí, Señor. Nos has recogido, Señor.
nos has dado, nos has provisto, Jesús, nos has sanado, nos has dado el regalo de la salvación. Por eso nos alegramos en ti, Señor. Por eso confesamos que cada día tú haces grandes cosas en nuestra vida, Jesús. Oh, bendito eres, Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegramos en ti, oh Rey. Nos gozamos contigo, Señor. Alegraremos en Él. Nos 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 alegraremos en Él. Oh sí, Señor, nos alegramos en ti. Oh, aleluya, Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Jesús, por tu amor derramado en nuestra vida. Aleluya, Señor. Bendito seas, Jesús. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor, porque tu fidelidad es nueva cada mañana. Tu misericordia, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor y por tu fidelidad para con tus hijos. Vamos juntos a adorar al Señor, porque Él es digno de recibir la gloria y la honra. Vamos a darle honra y gracias por su fidelidad. Amén. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Oh Señor, tú eres fiel, Padre. Gracias, Jesús, por tu fidelidad. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel.
eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Aleluya, tú eres fiel, Señor. Ábrense portones antiguos, ábrense puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábrense portones antiguos, ábrense puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Amén. Tú peleas por nosotros, ángeles alrededor. Mi deleite está en saber que eres el vencedor, mi ayuda y mi defensa, Salvador, mi amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar, declarando tu grandeza. Ante ti me postraré, en tu presencia el miedo calla. Es Rey vencedor, que tu gloria llene el tiempo,
pagaste el precio, en la tumba sepultado, mas no pudo contenerse. Él es el Rey vencedor. De sus promesas para ti, conquistarás pueblos, naciones y reinos, porque tu Dios es el Rey vencedor, el Dios de Colombia, de Sucre y de Sincelejo. Él reinará por siempre. Gózate y alégrate, oh juventud, porque el Señor, nuestro Dios poderoso, reina. Aleluya, aleluya. Eres poderoso, Jesús, digno de suprema alabanza y adoración. Proclamamos tu reinado, Señor, tu trono establecido en medio de la juventud. Proclamamos tu gloria, proclamamos tu grandeza, proclamamos que tú eres Rey victorioso, poderoso, glorioso, Rey soberano, que llena y siempre llenará toda nuestra vida, todo nuestro ser, que cumplirá sus propósitos, que se establece en medio de nuestra nación y que es el Rey de gloria, el cual hemos permitido que entre para que reine y se entronice en cada vida, en medio de la generación conquistadora, porque reinará por siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Bendiciones, saludos, saludo especial para todas las generaciones que el Señor ha llamado a conquistar sus promesas en Él. Recuerde la visión del Ministerio Generación Resplandece, ser una generación que habla y da testimonio a generaciones que alcanzan las promesas del Señor, que logran entrar a la tierra prometida en Cristo Jesús. Hablando de tierra prometida, ya sabemos que es la salvación, pero también hay promesas personales, ministeriales, que Dios ha dado y que Él nos exhorta, nos enseña a través de su palabra cómo logramos conquistar esas promesas. Y en eso consiste el ejercicio de este ministerio. Y bueno, estamos viendo la gracia y la misericordia del Señor en todos aquellos que le han creído a Él. Un saludo especial para todos
los animamos a seguir adelante, corriendo la carrera que cada quien tiene por delante, conquistando en Jesucristo nuestro Señor. En esta oportunidad vamos a compartir un poco sobre algo que ya pues debe estar arraigado en nuestro corazón: una generación con modelo. Una generación con modelo. Sabemos que el ser humano tiene épocas en la vida en que busca modelos con quien identificarse, y mucho de ello va enfocado en lo que hemos aprendido, en lo que por tradición se nos ha impartido, hemos visto, hemos escuchado. Porque llegado su momento, Dios quiere que comprendamos su propósito, comprendamos que hay un solo modelo, que hay un solo camino, que es Cristo, Él. Y el pueblo de Israel, su pueblo escogido, pues no fue la excepción de ello. Que recuerde que es algo que tiene que ver con toda la humanidad, en la cual llega el momento en el que el Señor da pautas y quiere ya orientar la vida acorde con su proyecto, acorde con lo que Él ha establecido para con la humanidad y para con cada uno de manera personal. Por eso, en esta oportunidad vamos a recordar una escena, la cual está plasmada en los Evangelios, y recordemos, Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Los escritores que han redactado pues, comentarios en la Biblia le han colocado en algunas versiones el titulillo La Transfiguración. Entonces, Mateo capítulo 17, del versículo 1 al 8, dice la versión la versión de las Américas. Dice: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces se les acercó Jesús, y tocándoles dijo: Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Señor Dios eterno, Dios soberano, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo nos hemos reunido nuevamente, Señor Padre celestial, delante de ti, y te rogamos, Dios eterno, después de este tiempo de alabarte, de exaltarte con cánticos, con melodías, Señor, que nos sigas guiando, que tu Espíritu Santo, Señor, esté hablándonos. Bendito Señor Dios eterno, y nuestro corazón, todo nuestro ser sea buena tierra para recibir el mensaje de tu palabra, tal cual como a ti te plació revelarla, Señor, y el propósito que tienes. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Recuerde que la visión del reino del Señor ha podido sostenerse por esa estrategia, por esa misión que el Señor cumplió aquí en esta tierra y plasmó, demostró, dando testimonio de quién realmente es a sus discípulos. Ellos quedaron marcados, quedaron impactados por la demostración de Dios el Padre
para con su Hijo, para con Jesús. No obstante, ellos pues venían siendo descendientes de un pueblo, Israel. Ya nosotros sabemos, descendientes de Abraham, pueblo escogido por Dios, y habían recibido unas directrices de parte del Señor que están consignadas en las Escrituras, y que había para ellos unos hijos de Dios, unos siervos del Señor, cuyo testimonio fue impactante, marcó la vida del pueblo de Israel. Para ellos eran una insignia, eran un modelo a seguir. Entre ellos tenemos, tal cual como está establecido en la historia y descrito en la Biblia, uno de ellos fue Moisés. Ese hombre que Dios trajo a este mundo con un propósito de sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, y a través del cual Dios estableció pautas, lo que se conoce como la constitución del pueblo de Israel. Esa normativa se considera la ley de Dios para con su pueblo, para que fuese un pueblo diferente, es decir, no como las otras naciones, sino un pueblo bendecido, un pueblo en la cual se marcara una gran diferencia, un pueblo diferente a las demás naciones. Eso siempre ha sido el proyecto de Dios para con Israel y para con nosotros, su iglesia, para con su pueblo. Él necesita mostrar en este mundo, a través de hijos, de sus hijos, de su pueblo, quién es Dios, y que su palabra es verdad, y que su proyecto es una realidad, y que eso se cumple, y que con aquellos que lo escuchan y ajustan su vida a los parámetros de Dios, tienen ese respaldo del Señor. Y podemos ver cómo la historia lo demuestra. Cuando el pueblo de Israel estuvo centrado en el cumplimiento de los principios divinos, es decir, siendo regido por la normativa divina, el respaldo de Dios estuvo allí, siempre. Y fíjese la gran diferencia también que existe actualmente con Israel. A pesar de ser una nación pequeña, es un pueblo pequeño y ubicado en un espacio geográfico pequeño que recuerda todo el conflicto que hay por ello, porque fue una tierra dada por Dios, y que los antepasados, los que estuvieron allí, pues están reclamando esa tierra. Estoy hablando de los palestinos, que descendientes de los filisteos, y otros más allí que reclaman esa tierra para sí. Pero vemos cómo Dios ha hecho y cumple su propósito y ha respaldado a esta nación, dándole una gran sabiduría, e incluso en todos los aspectos, en la medicina, en la ingeniería, como la gracia, la sabiduría del Señor para poder poner a producir terrenos en la cual había escasez de agua, más Dios ha dado esa gracia y esa misericordia. Y podemos nosotros darnos cuenta cómo, e incluso algunas veces lo he compartido en congresos de ingeniería, hace algunos años, pues expusieron como un gran descubrimiento el hecho de que había naciones, por ejemplo en Brasil, hicieron investigaciones como dejando descansar la tierra que ha sido cultivada después de 7 años, dejándola descansar un periodo por 12 meses, el nivel de productividad de esa tierra se incrementaba de manera impresionante. Eso lo manifestaban como un gran descubrimiento. Estando presente allí, pues yo recordé, eso está en la Biblia, es decir, eso hace parte de la normativa que Dios le dio a su pueblo, eso hace parte de las directrices, es lo que Dios ha establecido para que su pueblo sea de bendición. Y también podemos encontrar en la normativa de Dios asuntos que tienen que ver con la alimentación, con el comportamiento, con la higiene, que ha ayudado y ayudó en muchos escenarios para que se conservara ese pueblo con buena salud.
El propósito de Dios era, con esa normativa, que su pueblo fuese guardado, bendecido, y se revelara, se mostrara en medio de todas las naciones esa gran diferencia. Cuando un pueblo le cree a Dios, y que esa era la manera como Dios quiso mostrarse a las demás naciones. Y entonces Dios escoge a ese hombre, a Moisés, y sabemos cómo se convierte él en un gran líder, en un gran ejemplo a seguir. Hasta tal punto, recuerde la sabiduría del Señor que esconde el cuerpo de Moisés, y hubo un altercado, una pelea de tipo espiritual con Satanás e incluso con los ángeles del Señor, Miguel, el arcángel Miguel, para que se pudiese mantener oculto el cuerpo de Moisés, porque sabíamos que el pueblo iba a embalsamar su cuerpo y tarde o temprano lo iba a colocar como un ídolo, lo iban a venerar de esa manera, y ustedes saben que eso pues deshonra al Señor. Es la tendencia. Recordemos cuando el Señor allá en el desierto, como un medio de glorificar y ya preparar el camino para que se pusiese la mirada en Jesús como el Salvador y el Sanador, en aquella disciplina de parte del Señor, como unas serpientes ardientes, es decir, su veneno era tal que descomponía y producía mucho dolor en el cuerpo de aquellos que eran mordidos. Mandó a hacer una serpiente de bronce, lo colocaran en una asta en un lugar elevado, y que todos aquellos que miraran fuesen sanados, fuesen salvados de esa arremetida, de esa disciplina de parte del Señor. Y cómo con el tiempo esa serpiente de bronce fue venerada, la tenían como un ídolo. Esa es la tendencia. Y Dios siempre ha querido enseñarle a su pueblo que no hay otro Dios, que Él es el único merecedor de la gloria, de la honra y del honor. Por ende, ese hombre que Dios utilizó como medio, pues se convirtió en ese modelo para muchos. Sabemos cómo el Señor estableció las leyes, pero con el tiempo el pueblo fue tergiversando esas leyes, fue dándoles otro tipo de aplicación, otro tipo de interpretación, y bueno, se salieron muchas veces del propósito de la ley. Uno de ellos, recuerde que el énfasis, y desafortunadamente muchos tienen eso en concepción, de que aún se logra la salvación por el cumplimiento de la ley. Eso empaña lo que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el fundamento del cristianismo es que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Que las obras, el cumplimiento de la ley, es un fruto de una salvación, no es el requisito para la salvación. Ese es el enfoque que siempre tenía arraigado en su corazón el pueblo de Israel, y que desafortunadamente hay personas que en este tiempo tienen eso también. En la época del Señor Jesús aquí en esta tierra, recuerde aquel suceso con el joven rico, que él se le acercó: Señor, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y el Señor fue orientándolo de tal manera, no con el propósito de ratificar y confirmar con que hacer algo se alcanzaba la complacencia de Dios, se alcanzaba la salvación o heredar el reino del Señor, sino que lo llevó basado en ese criterio, en esa concepción que ese rico tenía, para llevarlo a la condición que reconociera que era imposible por obrar, porque si hacía parte de la ley siempre iba a haber algo que no cumplía. Y cuando él le toca el punto crucial, lo que él no estaba dispuesto a negociar, no estaba dispuesto a ceder, eso impactó a todos, incluso al joven y a los discípulos, diciendo: bueno, ¿y así quién podrá
ser salvo. Y el Señor lanza esa expresión, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ahí deja ya en el escenario, en la mesa, esa enseñanza y esa concepción de que la salvación es una obra sobrenatural de Dios. Es un regalo de parte del Señor que se recibe por medio de la fe. Y que, reitero, ese fruto, esa salvación es la que lleva entonces a dar, valga la redundancia, un buen fruto de la salvación. Y recuerden que el mejor medio establecido por nuestro Señor Jesucristo en las enseñanzas de reconocer quiénes son los hijos de Dios es por su fruto. Frutos no solamente en el hacer, sino en el ser. Cómo una persona habla, cómo trata a las demás personas. Por ejemplo, un fruto de un pueblo de Dios es la gentileza, es decir, hablar bien de los demás, tratar bien a los demás independientemente de quien sea. Y eso es algo que podemos utilizar como un parámetro. Decir, fíjese, recuerde también, como dice la palabra, un parámetro para discernir quién es y quién no es, o qué estado de madurez o crecimiento espiritual puede tener la persona. Recuerde que la palabra del Señor también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De allí uno puede ir midiendo las cosas. Pero resaltamos ese hecho. Otro aspecto que estaba arraigado en el corazón y que fue el medio a través del cual Dios utilizó para darle la entrada, para preparar el camino, es el profético, es los profetas. Ahí están en el Antiguo Testamento lo que son considerados los profetas mayores y los profetas menores. Profetas mayores no porque sean los más importantes, considerados, ¿no?, como mayores, los más importantes, sino por el volumen de su profecía, es decir, la extensión de su escrito, la palabra revelada, pero no por el hecho de que se podría decir que Isaías fue más importante que Nahum, que Oseas, porque estos dos tienen una descripción en cuanto a tamaño, a cantidad de expresiones mucho menor que la de Isaías. Ya estos sean menos importantes que Isaías. No es eso. Todos ellos fueron usados por Dios para traer una palabra que orientaba, exhortaba, corregía al pueblo en momentos específicos, cuando se había desviado, cuando el Señor quería traer lo que era el ánimo, el consuelo a un pueblo que estaba siendo disciplinado por haberle dado la espalda al Señor. Dios utilizó ese medio para revelar. Recuerde que la profecía ya está dada, y la profecía más segura es la de la Escritura, lo que está allí. No obstante, recuerde que un profeta ejemplo insigne para el pueblo de Israel fue Elías, por lo impactante de su ministerio, por las manifestaciones que Dios hizo a través de él, milagros. Dios enviando una palabra que fue colocada en la boca y en el corazón de Elías, cerró los cielos en la época, en Israel, en la época del rey Acab, en toda esa región, para él pues manifestar su gloria, su poderío por encima de la creencia que fue desviada al pueblo de Israel por la influencia de Jezabel, que él rendía culto a Baal y que tenía una cantidad de profetas, más de 800, que sostenía para que profetizaran a favor de ella y de su esposo Acab, que era el rey de Israel en ese tiempo. Por tanto, los testimonios y la historia marcó una gran diferencia con Elías. Y recuerda que también la palabra dice que fue tomado, fue arrebatado por el Señor.
Entonces esos dos personajes eran un modelo para el pueblo, y que su influencia lo determinó así: la ley y la profecía, la ley y la profecía. No obstante, reitero, con el tiempo se fueron dando desorientaciones, tanto de la ley como de la palabra profética, es decir, interpretaciones erróneas, aplicaciones de los religiosos que estaban distorsionándolo, le habían dado interpretaciones erróneas, y que eso conllevaba a que el pueblo no estuviese recibiendo la verdad revelada por Dios. Y entra al escenario el Señor Jesucristo. Y pues vaya que sus discípulos venían de esa doctrina, de esa escuela, de tener arraigado en su corazón la ley y los profetas. Y el Señor empieza a orar, y ya llega el momento en el cual el Padre tuvo que mostrarle a sus discípulos en una manifestación gloriosa, en cómo Él lo glorificó delante de ellos, y en este caso Pedro, Jacobo y Juan, que fueron los testigos presenciales de esa transfiguración de nuestro Señor, estando en presencia de Moisés y Elías. Ahí está la soberanía de Dios, como Dios, por exaltar y glorificarse, recuerde que Él es soberano, hace como quiere, y permitió esa escena, y bueno, compartían y recibían ahí información, y para ellos eso era algo glorioso. Imagínense, un modelo de la ley representado en Moisés, un modelo de las profecías, profetas representados en Elías, y el Señor. No obstante, allí viene esa palabra, esa directriz, esa enseñanza que retó en gran manera a los discípulos: este es mi Hijo amado, que me ha complacido. En otra versión dice: en quien he hallado complacencia, a Él oíd. De ahí la importancia de que el énfasis de Dios ante ese pueblo, ante los hijos, los discípulos escogidos, que eran los llamados para impartir la visión del reino de Dios, es decir, para socializar a muchas generaciones durante la historia de la humanidad, después de haber venido Cristo, para que fuesen esos medios a través de los cuales se estableciera y se diera a conocer el verdadero proyecto de Dios. ¿Qué fue lo que Dios, y qué era lo que Dios realmente tenía en su corazón? Y había llegado el momento de dar cumplimiento a la entrada de Él a este mundo a través de Cristo Jesús. Pero habían paradigmas, ya sabemos, habían esos paradigmas, y se deben encontrar con enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que para ellos era muy difícil de degustar, era muy difícil de cambiar. Por eso entre ellos muchas veces había conversaciones, no lograban comprender en algunas oportunidades el mensaje del Señor, no lo lograban comprender, no comprendían, tenían parámetros. Por ejemplo, fíjese esto. El 7 considerado como la plenitud, y sabemos nosotros cómo la historia de la creación muestra que 7 días, y que al séptimo día Dios descansó, es decir, se sintió complacido por el hecho de haber dado el cumplimiento a un proyecto que tenía en mente y en su corazón. Él lo ejecutó y se sintió complacido por ello. No porque estuviera cansado. Cuando dicen que Dios descansó, no podemos desvirtuar la esencia, la naturaleza de Dios. Dios es un Dios, nuestro Dios, el único Dios verdadero, no se cansa. Nosotros nos cansamos, porque somos humanos, estamos en una naturaleza humana, carnal.
se refiere a que quedó complacido por un proyecto que tenía en mente y lo dio por terminado. Y ese 7 era para ellos la perfección, nivel de perfección. Por eso cuando el Señor habla del perdón, allí irrumpe Pedro con ese supuesto nivel máximo, perfecto. 7 veces, Señor, perdonamos. 7 veces. Lo puso como ese límite. ¿Por qué? Porque ese era el paradigma que ellos tenían. Y el Señor viene y rompe ese paradigma. Cambia todo ello con su enseñanza. Yo no te digo 7, sino 70 veces 7. Es decir, siempre. Siempre. Y a mí me gusta muchas veces como tratar de escenificar, pensar la reacción de sus discípulos. Dice, siempre. Y fue cuando ellos en su conversación llegaron y su meditación interna, su análisis interno, llegaron a decir, hasta allá creo que no llegamos. Y le dijeron al Señor con mucho temor, Señor, aumentanos la fe. Ellos sabían que hasta allá no podían llegar. Es decir, la naturaleza humana no llega hasta allá. Y el Señor entonces les habla que por lo menos si tuviesen un poquito de fe, las cosas, y hace la comparación con el grano, tamaño de un grano de mostaza, cómo se realizarían muchas cosas. Entonces, las enseñanzas del Señor Jesucristo trajeron un conflicto muchas veces. Vamos a recordar algo referente a la ley del talión. La ley talión, fíjese en Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39. Y de ahí queremos resaltar cuando el Señor en sus enseñanzas, algunas de sus enseñanzas dijo, oíste que fue dicho, pero yo digo, es cuando ahí Él quiere recalcar eso, es decir, cuánto de sus discípulos están dispuestos a escucharlo a Él, y que esas enseñanzas estarían reorientando enseñanzas tergiversadas que se dieron de otros modelos. Es decir, no estamos queriendo resaltar que el trabajo de Moisés y de los profetas estuvo mal. No, sino que con el tiempo se distorsionaron y que fueron dadas en su tiempo para darle el cumplimiento, para preparar. Sabemos nosotros que el propósito de la ley es ser un medio para que nosotros reconozcamos que necesitamos una salvación, necesitamos a Jesucristo el Salvador. Ese es el propósito. Por eso habla el apóstol Pablo de que es un ayo para llevarnos a un tal punto que dice que podemos decir, es imposible humanamente cumplir la ley de Dios. Es decir, los estándares de Dios son muy altos. Eso es imposible. Y entonces es cuando se resalta el gran fundamento del cristianismo, es que no es por el cumplimiento, es por fe, el justo por la fe divina. Eso es el fundamento de la doctrina cristiana, del verdadero evangelio como tal. Entonces fíjese en Mateo capítulo 5, el versículo 38, 39 dice, habéis oído que se dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ahí el Señor se está refiriendo a la ley del talión que está expresada en la ley. En la ley. O sea, Dios habla de hecho allá en Éxodo capítulo 21, del 23 al 25, y también en Levíticos 24, del 18 al 20. Pero
la interpretación que se le dio, que se le venía dando a esa ley, pierde vigencia por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué tipo de interpretación? A ver, cuando él dice ojo por ojo y diente por diente queda, y la persona que queda arraigada en su corazón es paga con la misma moneda que te pagaron a ti, es decir, devuelve con hechos un hecho. Si te dolió, si te hirieron, págalo de esa misma manera. Por eso dice ojo por ojo, diente por diente. Si te hicieron un daño en un ojo, pues entonces cóbrala dañándole el ojo al otro. Eso más o menos es la interpretación. Entonces se arraiga en el corazón de algunos. Y en este contexto se utiliza mucho la expresión un clavo saca otro clavo. Y algunas veces se toma ese como parámetro de enseñanza. Y el Señor lo que quiere es darle una verdadera interpretación. No quiere decir, y aquí hago énfasis en lo siguiente, que el Señor vino a abrogar la ley. No, vino a orientar para la verdadera intención de la ley. El propósito que Dios haya establecido eso es una especie de ley del talión en la constitución del pueblo de Israel, no era incentivar la venganza, porque está completamente claro por el Señor que no somos llamados a vengarnos, y que las enseñanzas del Señor a través de sus apóstoles, en este caso por ejemplo Pablo, enseña que hay que dejarle la venganza al Señor, que nosotros no somos llamados para hacer daño a aquellos que nos hacen daño, sino que le dejemos esos casos al Señor. Y entonces parece como incoherente la enseñanza del Señor Jesucristo, como si estuviese anulando esa norma, y no es así. Lo que está anulando es la vigencia de la interpretación de la norma, en que pueden hacerlo. No, el objetivo de esa normativa de parte del Señor era frenar, ponerle un límite por ley a aquella influencia del cobro de algo por el hecho de recibir un daño. Y que nadie, estableció el Señor, que nadie podía hacer un cobro directo, sino que eso se llevaba a un juez, y el juez dictaminaba, y la costumbre, los escritores bíblicos establecen que la costumbre era que nunca el juez dictaminaba si te fracturó un brazo, si te hirió con un arma cortopunzante, tú también hazlo. Nunca. Sino que estableció un medio para indemnizar. Puede ser algo económico, etcétera, para indemnizar eso. Fíjese cuál fue la intención del Señor con esa ley. Pero se tergiversó y se llevó entonces a afianzarla como un medio para vengarse. No es así. Entonces fíjese cómo cobra importancia que el modelo nuestro no son las enseñanzas muchas veces tergiversadas de líderes religiosos, de profetas, de personas que han dado una mala interpretación a las Escrituras. El modelo es Cristo, y el Señor está preparando a generaciones mucho más en este tiempo para que comprendan que el modelo es Él, que es imposible alcanzar las promesas de Dios, es imposible conquistar una tierra prometida. Me estoy refiriendo a las promesas dadas por Dios, si no utilizamos los verdaderos criterios, que es Cristo. Recuerden, el modelo no somos nosotros, los modelos no somos nosotros, somos imperfectos, no lo sabemos todo. El modelo es Cristo, y eso fue lo que el Señor quiso darle a entender a los discípulos en ese momento. Este es mi Hijo amado, es decir, el modelo que complació a Dios, el modelo que cumplió toda justicia, su Hijo amado, y que cuando lo oímos de verdad a Él y no actuamos
ni decidimos basados en enseñanzas erróneas, sino en lo que verdaderamente el Señor ha establecido, entramos en un nivel de complacencia. Salimos de un nivel de misericordia y entramos a un nivel de complacencia delante del Señor. Y ustedes saben que cuando entramos en un nivel de complacencia al Señor, su bendición está plena. A esos son los que son beneficiados, esos son los que son beneficiados de esa palabra del Salmo 23. La bendición y la misericordia los seguirán todos los días. ¿Por qué? Porque escuchan la voz de su pastor. Y el pastor es Cristo. El modelo es Él. Las enseñanzas son de Él. De ahí viene el hecho de que muchas personas pues reciben enseñanzas erróneas. Y es cuando somos confrontados. Y podemos decir, no es así. El modelo es Cristo. Hay personas que toman modelos de profetas del Antiguo Testamento, en la cual hubo momentos que los confrontaron y afloró su carne, afloró su accionar humano de carne, y por el hecho de que en ese actuar se vio un resultado basado en lo que profirió, muchas personas toman como que debe hacerse así. Y un ejemplo muy típico que yo comparto es el caso de Eliseo. Eliseo, siervo del Señor. Pero hubo un momento en el cual él se salió de ser conforme al corazón de Dios. Y es cuando le tocaron algo que tenía que ver con su aspecto físico. Jóvenes se burlaban de él diciéndole calvo, calvo, calvo. Y él profirió una palabra de maldición sobre esos jóvenes, y vino un animal y los mató. Bueno, ¿qué pasa muchas veces? Hay personas que enseñan ese tipo de cosas, que impartan una palabra de maldición, que impartan un juicio, y desafortunadamente pues lo toman como un argumento veraz. Pero recuerde esto: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y permítame resaltar algo, y voy a tratar de explicarme. Dios le dio una autoridad a la iglesia, y con todo tacto pues quisiera compartir algo. Es mucho más fácil impartir y orar para que se deshaga, porque así es, ya el Señor vino, se deshaga una impartición de un ministro de las tinieblas, es decir, un hechicero, brujo, satanista, cualquiera que imparta sobre alguien. Es mucho más fácil que eso se deshaga en una oración que la impartición de alguien del pueblo de Dios que envía una palabra de maldición y negativa para con el pueblo del Señor, en un error, en una mala concepción. ¿Por qué? Por el poder que Dios dio a la iglesia. El grave inconveniente y la ignorancia de muchas personas es que no se dan cuenta que cada uno vamos a responder por lo que impartimos, por lo que decimos. Jamás haga oración que conlleven aún mal a las demás personas, mucho menos aquellos que nos hacen mal. Es importante eso, porque va acorde con las enseñanzas del Señor. El modelo es Cristo. El modelo es Cristo. No es válido cuando estamos recibiendo, por ejemplo, una influencia negativa, que se sabe cuál es la fuente, impartir una palabra que eso se revierta contra aquellas personas multiplicada de veces. Eso es maldición, eso es maldecir. Y la tristeza en el corazón de Dios es porque eso bloquea la bendición de Dios. A ver, quiero explicarme, muchas veces lo he compartido, pero reitero lo siguiente. Hay un principio en el reino, que lo que sembramos cosechamos. Recuerda eso, lo hemos compartido muchas veces. Si yo siembro palabras negativas, si yo siembro maldición, oraciones que no van a correr,
con la voluntad de Dios, eso que estoy sembrando bloquea la bendición que ya tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el querer de Dios? Que la plenitud de las bendiciones de Dios podamos nosotros degustarla, disfrutarla. Pero está ese principio de ley que, por cuanto es un principio de reino establecido por Dios, bloquea lo que ya tenemos. Por eso, esa es la razón fundamental por la cual el Señor, el modelo, que no es ni la ley, no es Moisés, ni los profetas, el modelo que es Cristo, dijo: nunca maldigáis, nunca impartas mal a nadie, ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado cómo oras, ten cuidado con lo que impartes, nunca maldigáis, siempre bendice, siempre bendice. Reitero, el asunto es que como inmediatamente no aparece descrito en el Evangelio, dice, porque no dice ahí, porque hijo, porque cuando recuerda que cuando haces esto estás sembrando mal y entonces no vas a recibir, por cuanto no aparece allí, entonces no le damos importancia a ese tipo de cosas. Os recuerde que el contexto de todo texto en la Biblia es toda la Biblia. Hay principios dados fundamentales en el reino de Dios que son inmodificables, que Dios no los va a cambiar, que eso está dado. Recuerde, Él mismo dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces estamos en este tiempo inmersos, generaciones que están siendo formadas en que buscan una identificación, un modelo. Son bombardeados por una cantidad de líderes políticos, líderes religiosos, que tienen unas prácticas que no van acorde con el modelo. Tienen unos paradigmas, tienen unas enseñanzas que no van acorde con el modelo. Y debemos utilizar ello. No debemos dejarnos llevar por el ímpetu de la carne para actuar de manera no conforme a los lineamientos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a perder el respaldo pleno del Señor. Vamos a salirnos de la complacencia de Dios. Dios tiene misericordia, sí, pero es importante que nosotros nos mantengamos en ese nivel de complacencia. Ese nivel de complacencia es aquel cuya condición nuestra va acorde con nuestra posición, es decir, estar sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Recuerde que eso es en posición, mas muchas veces en condición no lo estamos. ¿Por qué? Porque no estamos en ese nivel de complacencia. Generaciones conquistadoras. La única manera de conquistar las promesas de Dios y de tener el respaldo del Señor en toda batalla, en toda lucha, en toda arremetida del enemigo, es siguiendo el modelo, las enseñanzas de Cristo. Recuerden, cuando nos encontramos en situaciones en las cuales hay enseñanzas que van en contravía de las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de Cristo, ahí aplica: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Honremos a Dios en ese sentido y tengamos por cierto que el respaldo del Señor, el fruto de Dios en todo ello, va a ser el garante de que lo que Dios dice es verdad, de que verdaderamente el modelo de las generaciones conquistadoras, de las promesas de Dios, es Jesucristo, nadie más. No somos nosotros, es Cristo. Somos medios de parte del Señor en la cual podemos dar enseñanzas, pero unas enseñanzas que verdaderamente vayan acorde con el modelo que es Cristo Jesús. Muchas veces el Señor dijo: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Recuerden, el filtro no son las acciones de los siervos del Señor. El filtro es la palabra dada por Dios.
la palabra dada por Dios. No es las imparticiones que se describen humanamente. En la Biblia dice el impío, no hay Dios. Pero ya nosotros sabemos cuál es la respuesta a ello. Pero esa es la creencia del impío. Pero la creencia y la certeza que nosotros tenemos es otra. Esto que está descrito aquí en el Evangelio según San Mateo y los otros apóstoles, esas enseñanzas en gracia del Señor Jesucristo son las que nos llevan a nosotros a tener la vida que Dios nos dio, la vida en abundancia. Cerrar los oídos a toda enseñanza tradicional, impartición que no va acorde con el verdadero evangelio que es Cristo Jesús. Que el Señor dé sabiduría y discernimiento para ello. Filtremos ello. No es fácil humanamente, pero hay que lograr comprender qué es lo que es poner la otra mejilla. Hay que lograr comprender por qué el Señor nos enseña que aquel que te quiere obligar a trabajar, a llevar una carga, una milla, lleva dos. Hay que lograr comprender cuál es el principio, cuál es el contexto, qué es lo que representaba eso culturalmente, históricamente, para poder entonces sí comprender la verdadera intención de Dios, que es derramar mucho más su gracia, su bendición sobre todos. El modelo es Cristo. Que el Señor nos ayude en ello. Padre, en el nombre de Jesús, en esta oportunidad nuevamente gracias te damos por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres el Señor que estás con nosotros. Bendito Dios de toda gloria, que llamaste a un pueblo, a niños, adolescentes, a jóvenes, a adultos, a ancianos, Señor, para que sigamos el verdadero modelo que tú has establecido, que es tu Hijo amado Jesús. Concédenos, Padre Celestial, Dios eterno, tener el entendimiento. Ilumínanos, bendito Señor, Dios de toda la gloria, para que podamos y tener el denuedo para decidir, Señor, verdaderamente basado en la verdadera enseñanza, en lo que tú has establecido. Que hay modelos, hay hijos tuyos, Señor, pero muchas veces sus enseñanzas no van acorde con tu Espíritu, Señor. Aún mira, Señor, Padre Celestial, que Jacobo y Juan, los hijos del trueno de Boanerges, Señor, tenían un concepto, bendito Señor, para honrarte a ti en contra de los samaritanos. Orar como oró Elías para que viniese fuego y los consumiera. Y tú los exhortaste, Señor, y nos dijiste, ustedes no saben de qué espíritu son. Bendito Señor, hay arraigado en muchos pueblos concepciones como esas, como humanamente aparentemente son buenas, pero son un error, Padre Celestial. Esos paradigmas, esos esquemas, Señor, disípalos de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, y que sea, Señor, la levadura tuya, bendito Señor, las enseñanzas tuyas, Señor Jesús, las que permeen nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser, que sean las que sean arraigados en nosotros, bendito Señor, para entrar en ese nivel de complacencia. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Dios de toda la gloria, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, generaciones conquistadoras, recuerda que el modelo es Cristo, no nosotros. Solamente somos llamados por Dios para dar buenas enseñanzas, buenos ejemplos, pero no somos perfectos. El modelo es Cristo. Hablamos de lo que conocemos y muchas veces lo que conocemos no va acorde con la palabra, pero ahí tenemos el modelo que es Cristo Jesús. Síguelo, síguelo, Él es el modelo. Que sea Cristo el modelo de las generaciones conquistadoras, y la complacencia del Señor estará, y pueda Él decir, estos son mis hijos amados en los cuales he hallado complacencia. Que el Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde y recuerde. Un abrazo a la distancia.